Muy bien, gente linda, gente fantástica, gente chévere, gente sensacional de la comunidad cristiana de transformación. Recuerde que en la comunidad cristiana de transformación somos una iglesia ¿con qué? Con un Con un propósito. propósito para la gente de hoy. Y hoy en el mensaje sí vamos a tratar de hablar mucho acerca del propósito. Hay muchas cosas que quiero comentarles, pero bueno, vamos a dejar que el Señor nos guíe, me guíe para poderlo hacer. Bienvenidos ustedes los que están aquí en este auditorio. Le damos una cordial bienvenida a los que nos están viendo desde fuera. Tenemos sintonía que reporta de México, de España, de De Estados Francia, de Unidos. Estados Unidos. Gloria a Dios por todas esas personas que nos han escrito, que han escuchado nuestras herejías. Herejías es un término chistoso, a nivel evangélico. Nuestro espacio, aquí están bienvenidos, bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a trabajar un tema bien bonito y como base teológica vamos a usar el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41. Y continuamos la lectura en el capítulo 5, versos del 1 al 20. Pareciera que está desconectado, pero no, es parte del mismo bloque de lectura. Entonces, Marcos 4:35 y Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20, y lo vamos a leer. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Listo. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de, de los de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. en Mateo capítulo 5, Marcos. Marcos, del 1 al 20. Estamos en el verso, Entramos al 4. 4. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando despacito, en voz bajita, sin que nadie lo escuchara. ¿Cómo dice ahí? Ese a gran voz en el texto griego que eran unos gritos desproporcionales. Dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ese te conjuro es, te lo ruego por Dios. Entonces era una súplica visceral. No solo verlo ya estaba con... Enseguida vamos a hablar de eso. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron un poquitico de miedo. Y tuvieron miedo. Y les contaron
los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase de estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Palabra de Dios. Amén. El título del mensaje lo hemos colocado hoy: Salvando a un evangelista. Salvando a un evangelista. Antes de comenzar, y a manera introductoria, les quiero comentar acerca del contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje: tiempo. El tiempo de este hecho fue aproximadamente entre los 8 meses y los 14 meses del inicio del ministerio de Jesús en su vida pública. O sea, fue muy nuevecito, fue prácticamente en la mitad del ministerio del Señor Jesucristo. Y en este pasaje ocurren cosas bien interesantes, pero yo, como es un pasaje tan rico en demoniología, tan rico en escatología, tan rico en muchas cosas, no lo voy a poder desglosar todo, pero sí les voy a dar resúmenes. Voy a hablar de 3 grupos de personas en este pasaje. En este pasaje vamos a hablar de los discípulos, en este pasaje vamos a hablar de los gadarenos, quiénes eran, sus costumbres y demás, y vamos a hablar del endemoniado. Y obviamente la persona más maravillosa del pasaje, que es ¿quién? Cristo el Señor, que fue el que libertó. Antes de comenzar, ya en este contexto rápido, resulta que el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, el inicio del ministerio del Señor Jesucristo no fue el inicio del ministerio como nosotros lo conocemos hoy en día. Hoy en día se conoce como creyente cristiano todo aquel que proclama, profesa o dice creer en Jesucristo. Pero según la Biblia, no todo el que le dice Señor, Señor, es tu discípulo. En la Biblia dice, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, dice que va a haber un día en que todos nos vamos a presentar delante de Dios y todos le vamos a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre visitamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dice: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. No es a la manera de nosotros, es a la manera de Jesús. Entonces, el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, en esencia, él fue a predicarle a un grupo de personas limitado. ¿Cuál es ese grupo de personas limitado? Una nación. ¿Cuál era la nación? Su nación, la nación de Israel. En estos días alguien me dijo: yo quiero un ateo. En estos días, no hace como 750 días. Un ateo me dijo: yo necesito que usted me ayude a certificar si Dios existe o no existe. Esa pregunta, de hecho, en las grandes universidades ya no existe. La pregunta de la evolución ya está descalificada desde el año 2003. El darwinismo quedó abolido absolutamente, porque se confirmó lo que ocurrió en el año 1956 cuando se descubrió la cadena del ADN en Estados Unidos. Unos científicos norteamericanos, no me acuerdo el nombre de ellos en este momento, se los quedo viendo, descubrieron el ácido dexonucleico, el ADN, en el año de 1956. O sea, eso no tiene ni siquiera 70 años, va para 70 años apenas, en estos días no tiene ni 100 años. Entonces es muy nuevo el tema del ADN, la información genética. Y eso simplemente certifica lo que la Biblia dice. Entonces este tipo me decía: pastor, tiene que confirmarme, tiene que demostrarme con hechos que Dios existe. Entonces para mí fue muy fácil, porque le dije: mijo, vean, hay 2 cosas básicas para entender que Dios existe. Uno, por historicidad, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Usted mira el pueblo de Israel y mira en la historia de la raza humana cómo Dios ha sustentado el pueblo de Israel, porque él intrínsecamente dijo: este es mi pueblo que yo escogí. Entonces Cristo, ¿a quién fue a hablarle primero? Al pueblo que él había escogido. Número 1, le dije a este tipo. Y número 2, la evidencia intrínseca de la naturaleza lo habla. Ya está abolido el tema de la evolución de saltos entre las especies. Sí hay un tipo de evolución, porque es un tipo de evolución de acomodo, pero no de salto genético. Eso es imposible biológicamente es imposible de confirmar. Entonces,
la evidencia intrínseca. ¿Cuál es la evidencia intrínseca? Todo demuestra que hay una mente superior que construyó esto. Hubo un sacerdote católico de apellido Lemaitre que él fundó la teoría del Big Bang diciendo que ese fue el momento de la creación de la Tierra y tiene toda la sincronía y todo el respaldo científico y bíblico para decir que el Big Bang sí fue una parte que marcó un antes y un después de los tiempos. O sea, el Big Bang no quiere decir que hubo una explosión y de ahí maravillosamente nacimos todos. ¿Qué pasó? Porque hay gente que dice que pasó un extraterrestre pornográfico masturbándose y nosotros somos el resultado del esperma del extraterrestre que cayó acá en la Tierra y salió la raza humana. No, eso es una ridiculez. Pero sí, intrínsecamente hay testimonios de que Dios es real, de que Dios existe. Hasta ahí estamos bien. Resulta que el Señor Jesucristo entonces fue a predicar, a anunciar el Evangelio. ¿Recuerdan que el Evangelio es qué? Acá lo hemos enseñado muchas veces. Buenas noticias. Las buenas noticias hace 2000 años, ¿para quién eran? Solamente para un grupo selecto, sobre todo para el emperador romano de esa época, que era el que dirigía toda la tierra conocida hace 2000 años. El evangelium en latín, ¿era para quién? Buenas noticias, sobre todo para el emperador. Voy a repetir lo que siempre repito. Salía un pregonero con una campanita diciendo evangelium. Entonces todo el mundo salía a ver cuáles eran las buenas noticias. Entonces él iba gritando evangelium, buenas noticias. Entonces todo el mundo se asomaba a la calle. A ver, pregonero, ¿cuáles son las buenas noticias? Que el emperador nos va a poner más impuestos y todo. Buenas noticias para el emperador. Que el emperador va a tener un hijo. Bravo, el emperador. Cuando Cristo viene en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, empieza a decir principio del Evangelio de Jesucristo. Él destronó al emperador romano, el emperador de turno, el emperador que regía la tierra, y empezó a decir las buenas noticias son de quién. Se las atribuyó a él. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esas buenas noticias son para usted y para mí. El día de hoy, a través de este pasaje, vamos a ver cómo Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Uno ve eso y inmediatamente se imagina algo grande, algo colosal, universal, ¿sí o no? Pero resulta que la buena noticia de hoy, para usted y para mí, es que Él está interesado en lo íntimo, en lo poquito. Este mensaje lo hemos titulado Salvando a un evangelista, porque el Señor Jesucristo tenía el propósito de salvar a ¿cuántas personas en la región de Gadara? A uno solo. Y ese uno solo fue e hizo una labor titánica. Ese solito fue y le predicó a 10 ciudades. Y enseguida lo vamos a ver porque la Biblia lo dice. Pero vamos a hablar entonces de los primeros, de los grupos. El primer grupo, vamos a hablar de los discípulos, ¿cierto? Los discípulos del Señor. 8 meses aproximadamente habían pasado de estar con Él. ¿Quiénes eran los discípulos del Señor? Gente que judía, gente que conocían las tradiciones y que conocían el mover de la religión judía, porque la religión, el judaísmo es una religión. Uno se convierte al judaísmo por dos motivos. Por dos razones. Uno por religión y otro por nacimiento, ¿cierto? Ellos conocían el tema de la historia, de las naciones, del Medio Oriente. Ellos conocían todo esto. Y entonces el Señor Jesús empezó a trabajar con ellos en su carácter. Lo primero que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es cambiar esa mentalidad que nosotros tenemos de religión a una nueva relación con Dios. Es el primer propósito. Y lo primero que Cristo hizo con sus discípulos fue empezar a lavarles el cerebro, a sacarles toda esa cantidad de basura que tenían en la mente. ¿Cuántas veces a los que somos cristianos nos han dicho, ya vas a ir allá que te laven el cerebro? Ya vas a ir allá donde ese pastor a que te quite el diezmito. Porque lamentablemente es lo limitado lo que la gente conoce. Como la gente no conoce al Eterno. Entonces se limita a la información básica y trivial que han recibido, que otros le han dado. Pero resulta que el Eterno tiene un propósito con cada uno de nosotros. De los que estamos aquí, ¿cuántos consideramos que somos discípulos de Cristo? Excelente. Entonces hay un reto para ustedes. En el verso 35
Dice, aquel día, cuando llegó la noche, el Señor Jesús les dijo, pasemos al otro lado. A aquel que es discípulo del Señor, Dios siempre lo va a llevar a tener y a hacer saltos en su vida. Me voy a explicar. Dios no quiere que usted, como discípulo de Él, como creyente en Jesucristo, se quede estancado. Él quiere que su mente sea renovada, transformada y cambiada. Y por lo general, ese tipo de cosas solamente suceden a través de sacudidas, y diga conmigo, tormentas. Ajá. A través de las tormentas. Los que han experimentado cosas extremas saben a qué punto lo puede llevar Dios. Para el próximo mensaje que vamos a compartir, les voy a adelantar algo. Lo vamos a llamar las formas en que Dios habla. Para el próximo mensaje. Entonces, hoy Dios te quiere decir a ti, si tú eres discípulo del Señor, ¿qué va a pasar con Él? Te va a llevar a nuevos retos, a cambiar, a no estarte estancado. Dios no quiere que tú te quedes estancado. Él quiere llevarte, di conmigo, al otro lado. Al otro lado. Él quiere que tú saltes. Él no quiere que tú te quedes en el mismo espacio. Bueno, te puedes quedar en el mismo lugar, con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Él para que así al final Y nunca más dejar. Dios quiere que tú y yo pasemos a otros niveles. Hay unas religiones, sobre todo religiones de la India, que le dicen a la gente que hay que llevarlos a lugares celestiales y extraterrestriales, ¿cierto? Ese tipo de filosofías locas que le enseñan a la gente a ganarse el cielo a través de las obras, y la gente cree en eso. Y cuando uno les dice que el Señor Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario por ustedes, no creen. Se les dificulta decir, ¿cómo así? Él me va a dar a mí porque sí, es así de sencillo. Pero entonces, ¿Dios qué quiere? Que usted y yo, ¿qué hagamos? Que pasemos al otro lado. Dice acá que Él se llevó a sus discípulos para el otro lado. Si ustedes leen el capítulo 5, el capítulo 2 de Marcos. Si ustedes leen el capítulo 1 de Marcos, cuando el Señor llama a Pedro, a sus hermanos y a otros, la mayoría de los discípulos del Señor, ¿cuál era su profesión? Era pescador. Pescador, ¿cierto? A Pedro le dijo, te haré pescador de hombres. Resulta que acá el contexto de los 6 versos que vamos a leer con los discípulos, la mayoría eran hombres experimentados en la pesca. Entonces era normal para ellos pasar el mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar salado, es un mar de agua dulce que está en la región que divide, prácticamente está en la Franja de Gaza, prácticamente. El mar de Galilea es un mar es un lago de agua dulce gigante que allá pescaban. Es tan grande que tienen ¿cómo se dice? El oficio que hay de pescadores hasta la actualidad. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro y a sus hermanos y a los otros discípulos, eran gente que estaban ya capacitados y tenían experiencia en cuanto al tema del agua, ¿cierto? Ellos conocían el mar. Resulta que el lago de Galilea, el mar de Galilea, de noche, en el cambio de clima, como allá está tierra desértica, en el cambio de clima hay unos choques de viento, entonces naturalmente genera unas ondas, unas olas, unos choques térmicos. Entonces eso en el mar con el agua genera tormentas, vientos cruzados. Esta gente sabía cómo manejar eso, pero ese día había algo especial. No era solamente lo natural, sino que había algo espiritual que estaba tras ellos, porque lo espiritual sabía para dónde iba Cristo. ¿A qué quiero llegar con esto? Usted puede ser profesional en la ingeniería, usted puede ser profesional en la CISO, puede ser profesional en idioma, puede ser profesional en lo que usted está trabajando. Cada uno de nosotros puede tener una profesión. Y a veces Dios utiliza esas profesiones naturales para revolvernos la vida y que nosotros podamos depender y aprender de Él. En el proceso que Dios hace para llevarnos al otro lado, Dios demuda, cambia todo lo que nuestra concepción, nuestro conocimiento humano es y en lo cual es profesional, para demostrar que Él es Dios soberano y absoluto. Así que yo le tengo una buena noticia a usted hoy. Si usted cree que en su vida ha tenido tormentas, prepárese. Porque hasta que usted no llame a Jesucristo y lo despierte, porque a veces queremos llamar, ¿dónde está Dios?
Y dice aquí en la Biblia que él estaba dormido en ese momento. Me apasiona esto porque muestra la humanidad de Cristo. Sí. Si ustedes miran en el capítulo anterior, ¿qué estuvo haciendo Jesucristo todo ese tiempo? Estuvo predicando el evangelio, sanando enfermos, limpiando leprosos, atendiendo consejería, atendiendo hermanas que estaban preocupadas porque, ay, el marido las dejó, la otra porque, ay, la otra, mira que Marta no me está mirando. En fin, chécheres normales y cotidianos, él los estaba atendiendo. Cristo estaba cansado, porque Cristo fue 100% hombre y fue 100% Dios. Despierte al Señor. Si usted está pasando por una situación difícil en este momento de su vida, si hay una tormenta grandísima en su vida, aunque usted sea profesional en lo que está haciendo, despierte al Señor, porque Él está atento. Dice la Biblia que nunca se ha acortado el oído de Dios para escuchar la voz de sus escogidos. Santo de Dios, usted es un escogido de Dios. Amén. Así que llámelo, grítelo, porque Él, ¿qué quiere hacer? Él le quiere atender, Él quiere escucharle. Me gusta mucho porque en este pasaje los discípulos le están diciendo a él maestro. La palabra maestro en griego ahí en ese pasaje es didácalo. Ahí no es maestro de paidagogos, sino maestro de didáscalos. Didáctico, de ahí viene la palabra didáctico. Ustedes saben qué significa lo didáctico, que uno aprende en el ejercicio. Los niños aprenden haciendo. Los niños. Cuando los niños llegan al jardín, yo siempre coloco este ejemplo, les colocan la pantallita que tiene un triángulo, un cubo y un circulito. Y el niño de 2 añitos lo ponen a que experimente hasta que encuentra la forma donde acomodarlo. Paidagogos. Aquí al maestro, a Jesucristo, sus discípulos, ¿cómo le decían? Paidagogos. Gritaban, clamaban. No tienes cuidado, Señor. No se está dando cuenta que nos estábamos ahogando y usted dormidote. ¿Cuántas veces usted se ha enojado con Dios? Porque usted cree que su vida está ahogada en tormentas, en circunstancias, en adversidad, y usted brava con Dios o bravo con Dios. ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedió tal cosa? ¿Dónde está Dios y los niños en Somalia aguantando hambre? Yo siempre digo, debe estar durmiendo. ¿Dónde está Dios si cuando violaron a no sé bien? Porque siempre es en lo más extremo, ¿sí o no? ¿Por qué nunca preguntan dónde está Dios cuando se ganó la lotería, el sortilegüe ese que se va de loco con unas prostitutas y demás? ¿Dónde estaba Dios? Ahí nunca dicen eso, nunca preguntan eso. Nunca preguntan dónde está Dios cuando hay abundancia. Jamás. Siempre preguntamos dónde está Dios. Y llegamos a mirar eso también en la parte de los gadarenos. Entonces resulta que Dios nos enseña a usted y a mí ¿con qué? Con la práctica, con el ejercicio. Como Él quiere que usted pase al otro lado, Él les quería enseñar a ellos el valor de un alma. Él a sus discípulos les quería enseñar el valor de un alma. En el verso, ya les digo, en el verso 40, Él les dijo a ellos, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿No tienen fe? Recuerde que la antítesis, lo contrario a la fe, ¿qué es? El temor. Lo único que logra invalidar el movimiento de fe de una persona, sobre todo si es un discípulo de Dios, es que el temor, porque el temor te paraliza. Y lo teso es que Dios no opera, escucha esto que la gente es una herejía poderosa, Dios no opera en su parálisis. Él ya lo libertó a usted de esa parálisis. Usted es el que tiene que aprender a caminar después de esa parálisis. Usted y yo somos los que después de que Él proclama la palabra de sanidad, proclama la palabra de salvación, hace el ejercicio de salvación, tenemos que empezar a caminar en el proceso de salvación, en el proceso de renacer nuevamente. Por eso la Biblia asocia el nuevo nacimiento, la conversión con el nuevo nacimiento. Porque cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, todo lo viejo pasó. Ahora vienen cosas nuevas. Por eso dice nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Usted tiene que empezar a caminar nuevamente para poder aprender didácticamente lo que Él quiere hacer. Cristo, aparte de ser nuestro Salvador, es nuestro didáscalos. Él quiere enseñarnos. Y Él quiere enseñarnos de una manera práctica. Por eso aquí dice, calla y enmudece. Le dijo al viento y al mar. Dice reprendiendo. En esta versión dice reprendiendo al viento y al mar. Les dijo calla y enmudece. Quiere decir que ahí había una obra demoníaca en lo sobrenatural. Me encanta esto porque acá hay dos cosas que se manifiestan. Primero,
lo natural afectado por lo espiritual. ¿Cuántas veces usted se ha sentido en un mar de angustias y en un mar de situaciones y usted está angustiado por plata? Y en vez de orar al Señor y reprender las fuerzas demoníacas que quieren venir a hacerlo, porque el 99% de las circunstancias contrarias a un creyente son demoníacas. ¿Y cuántas veces usted, en vez de orar a Dios y reprender esa situación demoníaca, se va a poner pan del pagadiario, pan del prestamista? Porque siempre estamos buscando ¿qué? Lo natural en lo que nosotros tenemos el control. Y hoy Dios nos quiere decir, como discípulos, nosotros tenemos que cambiar el chip del control para entender que nada en la vida nosotros lo tenemos bajo control. Nada. Los hijos se nos salen de la fila con una facilidad. Hoy usted puede tener el mejor de los empleos y mañana le pueden decir, tiene que madrugar el lunes para Bogotá o si no madruga el martes a buscar trabajo. ¿Qué prefiere? ¿Cierto que sí? Esa es la motivación del mundo. Hoy Dios te quiere decir, hay que pasar esa situación. Y el Señor nos está diciendo, ¿cómo se tiene que hacer? Proclamando la palabra, diciéndole al viento, al mar y a las tormentas que nos están angustiando, calle y enmudezca. Los discípulos estaban mal acostumbrados. Los discípulos en 8 meses ya estaban viviendo las mieles de vivir del Evangelio. Ya estaban saboreando las mieles de estar siempre, como dice el Salmo 91, a la sombra del Altísimo, morando bajo el amparo del Omnipotente. Ellos ya estaban acostumbrados a las multitudes. Alimentamos 4,000, nos quedó la plata, el sobrante para nosotros. Alimentamos, sanamos enfermos, el Señor sanó enfermos, sanó leprosos, y ¿qué había alrededor de ellos? Multitudes. A veces nosotros como cristianos pensamos que una congregación próspera es aquella que tiene 5,000 miembros, 50,000 miembros. Y el Señor nos desmonta esos conceptos. ¿Y aquí qué hizo el Señor? Les dijo a ellos, pasemos para el otro lado. Él sí sabía a qué iba al otro lado. Y en el verso 1 del capítulo 5 se encontró con el evangelista por el cual iba. ¿Por cuántos iba el Señor? Por uno. Por uno. ¿Por cuántos iban los discípulos? Por multitudes. Él les dijo, pasemos al otro lado. Entonces los discípulos, usted y yo que somos discípulos del Señor, tenemos que empezar a entender. A usted y a mí Dios nos quiere transformar la manera de pensar. ¿Cómo se transforma esa manera de pensar? En el ejercicio. ¿De una manera qué? Didáctica. En el ejercicio. No es a través de una religión. No es a través de pensamientos impuestos por otra persona. Es a través de lo que dice la Biblia. Cristo dijo, ahí dice, y dijo Jesús, reprendiendo al mar, calla y enmudece. ¿Qué es lo realmente importante? La palabra de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en usted? Que en su vida esté implementada ¿qué? La palabra del Señor. Amén. ¿Los discípulos estaban sufriendo una transformación? Sí. Y muy fuerte. Porque les revolvió en lo que ellos eran profesionales. De hecho, dice en el texto, creo que en el capítulo, en el verso 36, creo que dice que habían con ellos otras barcas. Pero al final, ¿cuántas barcas llegaron a la región de Gadara? ¿Y quién estaba dentro de esa barca? Si usted quiere pasar al otro lado con éxito, asegúrese que así esté dormido, pero que Cristo esté en su barca. Porque los otros, lamentablemente, el silencio bíblico indica o que se ahogaron o que se devolvieron. Creo yo que más fácil se devolvieron. ¿Cuántas veces hay personas que a través de una adversidad, una circunstancia opuesta, contraria, lo primero que hace es devolverse? ¿Cuántas veces usted ha querido echarse a dormir y despertarse cuando ya haya pasado, digo el de Soda Stereo, cuando haya pasado el temblor? ¿Cierto? Dios necesita que usted lo despierte. A Él le gusta cuando usted clama. Mira, una vez prediqué acerca de la oración y teológicamente hay muchos formatos y muchas demostraciones y muchas fórmulas acerca de la oración, pero aprendí una cosa. A Dios le encanta cuando usted se tira de rodillas y está en Él, esperando en Él. Mira, Dios, dice la Biblia que Dios clama, el Espíritu de Dios clama con gemidos indecibles ante el Padre. El Espíritu sabe qué tenemos que orar, nosotros no. Orar como conviene, dice la Biblia, no sabemos. Pero el Espíritu clama con gemidos indecibles al Padre. Él sí sabe qué necesitamos. ¿Usted quiere notar un secreto? Hágalo. Arrodíllese delante de Dios y empiece
a hablarle a Él de una manera sencilla. Dios no necesita cosas prosopopélicas. Oh, poderoso Padre, he aquí tu hijo, el siervo tuyo, Rambo, saca la bazooka. No, no, no. Dios no necesita ese tipo de cosas. Dios necesita un corazón dispuesto, un corazón sencillo. Hay un pasaje en el Evangelio según San Lucas, donde Lucas es el Evangelio de la oración. Y hay dos hombres, el publicano, ahí arrodillado, Señor, diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio, el publicano, el que pecó, diciéndole, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, compungido. Y está el escriba, el hombre docto, el religioso. Señor, gracias porque no soy como este pecador. Y la Biblia relata literalmente que Dios escuchó más fácil la oración del publicano, del que estaba arrepentido, del que sentía pena por acercarse a Dios. Dios escuchó esa oración. Ahora vamos para el otro grupo de personas, los gadarenos, ¿cierto? Perdónenme, primero los discípulos, luego el endemoniado y luego los gadarenos. Vamos entonces para el otro grupo de personas. Cuando llegaron allá, ¿quién fue el primero que se acercó al Señor Jesús? El endemoniado. A mí me encanta ese cuadro. Ese cuadro es un Yo me cuadro imagino ahí apasionante. todo desesperado. Póngale pues cuidado. En el libro de Santiago, Santiago dice que los demonios son más creyentes que mucha gente. Oiga, sí, porque Porque dice que los demonios creen y tiemblan. Los discípulos, cuando el Señor les dijo, vamos al otro lado, les está diciendo a ellos, a ustedes, que ellos conocían la región de Gadara. Resulta que la región de Gadara no era una región judía, no era una región piadosa, eran paganos, eran mundanos. Los gadarenos, ustedes recuerdan la historia de cuando el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida. Los gadarenos fueron los que se quedaron a este lado del Jordán, la media tribu de Manasés y los de Gad y otras regiones. Dice la Biblia aquí, Decápolis, en el verso 20 del capítulo 5, cuando dice que el endemoniado, el ya liberto, no endemoniado, el liberto, fue a predicar, dice él fue a predicar a Decápolis. Resulta que Decápolis eran 10 ciudades de esa región. O sea, él era habitante de la ciudad de Gadara. Pero cuando Cristo lo libertó, ¿a dónde fue a evangelizar él? A esas 10 regiones. Todo el movimiento que hubo era para libertar a un solo hombre. Pero ese hombre fue a hablar del evangelio ¿a cuántas ciudades? A todas esas 10 ciudades. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que ese liberto le decía al Señor, déjeme ir con usted. Sí. Y el Señor le dijo a él, no, vaya a su casa y a los suyos y cuénteles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo de ti misericordia. ¿Cuál es la mejor forma de evangelizar? Decirle a la gente, Cristo te ha puesto un plan maravilloso para tu vida. No, contando mi propia historia, lo que yo soy. Amén. Pero resulta que hay historias de historias. Sí. La historia que más debe trascender es la historia de la salvación del alma. Que enseguida vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces viene el otro personaje. Quiero hacer. Yo creo que nos va a tocar dejar así. Deja así. Claro, tiene 10 minutos. Bueno, vamos a hablar del Gadareno. A ver si alcanzamos a desarrollar. Cuando llegaron a esta región, ¿llegaron cuántas personas? Los discípulos y el Señor. Uno asume 13 personas que iban en la barca, porque los discípulos ya eran 12 y él 13, ¿cierto? Él iba medio dormido, pero ahí iba. ¿Cuántas veces usted cree que el Señor se le ha dormido? Hay que despertarlo. Hay que despertarlo. ¿Cómo despierta usted a Dios? Cuando usted muestra un corazón contrito y humillado. Señor, quiero depender de usted. Mire, la oración que a Dios más le gusta es cuando usted le dice, Señor, no tengo para dónde más pegar. Solamente dependo de usted. No dependo de un creyente, de un credo, no dependo de una religión, no dependo de un empleo, dependo de usted. Cuando usted le dice a él, yo dependo de usted, eso mueve el corazón de Dios. Y dice la Biblia que el corazón de Dios se despierta. Dice que en el verso 1, vinieron al otro lado, o sea que se cumplió el propósito. Se cumplió el propósito. Entonces quiere decir que los discípulos aprendieron por implicitud, sí. Por implicitud, sí. No habían terminado el proceso, porque ellos ahí se encontraron con algo físico y ahora se van a encontrar con algo espiritual. Se encontraron con una tormenta física que detrás de la tormenta física había algo espiritual, pero ahora se van a encontrar con algo
espiritual. Ojo con esto que le voy a decir. El que comenzó en usted la buena obra, Él va a terminar esa buena obra. Amén. Dios no deja nada inconcluso. Él lo llamó a usted, Él lo está equipando, lo está capacitando, porque Él lo quiere usar a usted. Usted en las manos de Dios es un instrumento útil para la gloria de Dios. Dice así, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió Él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Verso 3. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces, verso 4, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mira, el endemoniado gadareno, voy a hablar solamente pinceladas de él porque por tiempo no nos da, pero muestra las características de una persona que ha bajado a lo más insignificante del estado de un ser humano. Lo más profundo del estado de un ser humano es estar poseso por un demonio. Hay personas que me han dicho a mi pastor, ¿los cristianos pueden estar endemoniados? Sí. ¿Usted cree eso? Hay cristianos, pues yo digo que... ¿Usted cree que los cristianos pueden estar? Yo le hago preguntas porque aquí nos estamos discipulando. Yo digo que si está apartado, pues Si abre papá, si está como tiene que estar, no debe ir. Para Alexander Sierra y la Comunidad Cristiana de Transformación, un cristiano nunca puede estar. Puede tener un... Les voy a decir la conclusión de todo esto rapidito de la parte del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno nos muestra los dos estados de una persona. Una persona sin Cristo está abierta, está vulnerable aún a que un demonio lo posea. Pero cuando está con Cristo, llega al nivel máximo cuando es una persona de eminencia que ya se convierte en templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que tú apagas, aquietas, apocas, entristeces al Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo te deja. El único creyente, cristiano, que puede estar poseído es el que nunca ha sido creyente. El que nunca ha sido. Pues hay gente que por eso te dice, Señor, en tu nombre. Un creyente, mija, Es influenciado. por esencia, un creyente nunca puede ser poseso, puede ser influenciado. El demonio le puede hablar. ¿A quién le hablaba de los discípulos del Señor? ¿A quién le hablaba Satanás al oído? A que lo entregó. Y a Pedro. El Señor le dijo, Pedro, yo estoy orando para que no te falte la fe, porque Satanás me ha pedido. Y Adán y Eva. Para saciar. Adán y Eva tenían la presencia de Dios. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios y les habló el mismísimo Belcebú, Mefistófeles, Lucifer, les habló, ¿cierto? Entonces, un cristiano puede ser influenciado, pero nunca poseído. En este pasaje habla las características de lo más deplorable de un ser humano. Gloria a Dios, son buenas noticias. ¿Cuántas veces uno por ignorancia se lo cree? Hermana, arrepiéntase. Cambia esa manera. Arrepentimiento es cambiar la manera de Tú pensar. lo dijiste. O sea, el que dice ser cristiano y es poseso es porque no lo ha sido. Entonces, porque el Espíritu Cristo habita en nosotros. El único espíritu que puede estar en un creyente sin ser posesión es el Espíritu de Dios, porque yo pertenezco al Espíritu de Dios. Y donde está la luz, No pueden haber tinieblas. Listo, características de este hombre. Tengo muchísimas, pero por tiempo no las voy a poder hablar. Pero voy a hablar de algunas. La primera, era una persona que no tenía control de su mente. La primera, porque resulta que andaba desnudo. Tenía una fuerza superhumana. Si ustedes quieren mirar las características, esta semana en el GT las miramos y le sacamos espacio para que lo saquemos bien detalladito, bien bonito. pues de hecho serviría si usted ve a una persona que dice haber sido cristiana o
o que es cristiana, y le dicen, ah, pero ese es cristiano y mírelo, está desnudo, está así. No, no lo Nunca es, fue. nunca lo fue. Nunca fue. Un creyente no llega a ese estado. Quien le da la apertura al Señor Jesucristo para que entre a su corazón, jamás puede estar en esa condición. Jamás. De hecho, una de las funciones temporales de Cristo cuando vino acá a la tierra era libertar endemoniados. Porque resulta que en esa época, sobre todo en la región de Gadara, esa gente tenía una religión que era la religión greco-siriaca. Y la religión greco-siriaca eran religiones paganas donde adoraban ídolos, adoraban imágenes de Acera, de Astarot, de Baal y de otros ídolos de la época. Entonces, cuando adoraban esos ídolos tenían la facultad de poseer movimientos demoníacos, los cuales entraban en las personas, valga la redundancia, las poseían. Sí. El endemoniado gadareno, cuando se lastimaba, yo me imagino la lucha interna de ese pobre hombre. Porque yo creo, Alexander Sierra, en mi análisis como profesional que le he hecho a este texto, yo creo que ese hombre se quería matar. Y les tengo una mala noticia. Ya lo quería A Satanás no le interesa que una persona se suicide. A Satanás y a los demonios les interesa que las personas padezcan, sufran. Hay una hazaña, hay un odio hacia la raza humana. Y las personas que dicen, que hoy escuchan una voz que dicen, mátate, no sé qué. Mira, el único dueño de la vida, te voy a dar claridad, porque resulta que en este pasaje hay una cosa interesante. ¿Cuántas veces hay personas que le echan la culpa a Dios de sus problemas? ¿Cierto? A los gadarenos le pasó eso. Ellos le echaron la culpa a Cristo de que su economía se había caído, pero Cristo no les afectó la economía. Los demonios fueron los que afectaron su economía. Los demonios le dijeron, déjanos ir a los cerdos. Y así les dijo, hágalo. Lo que pasa es que esas naciones, en esa época se practicaba mucha ocultismo y brujería y de todo ese tipo de cosas. Santería. Ellos estaban autorizando, abrían puertas, daban autoridad porque el enemigo no puede entrar a las malas, él entra con autorización. Entonces, por eso se habla de tantas liberaciones de demonios, de enfermedades que producían y que producen, el diablo produce enfermedades. Los demonios producen enfermedades. Entonces se practicaba, la práctica era... Entonces, en todas esas regiones, las 10 ciudades de Decápolis, eran 10 ciudades, esas 10 ciudades practicaban sacrificios a Moloch, practicaban adoración a Astarot, practicaban sacrificios a Baal. Entonces, esas prácticas de sacrificios a dioses, recuerde esto, el sacrificio desata poder. Por eso Dios quiere que usted sacrifique su vida hacia Él. Cuando usted sacrifica su vida hacia Dios, el poder de Dios, ¿hacia quién se va a desatar? Hacia usted, hacia mí. ¿Amén? Entonces resulta que las características de este pobre hombre estaba padeciendo. Otra cosa interesante en un poseso es que tiene una fuerza descomunal, una fuerza sobrehumana. Una vez, no, ojalá fuera de loco. Ojalá, claro. Hace como 20 años, Dios me ha usado en el tema de liberaciones de personas endemoniadas. Lo digo para la gloria de Dios. Dios sabe que no hay jactancia en esto. Lo digo con humildad. Hace por ahí 20 años estábamos con otro pastor en una iglesia en el Centro de Esperanza Central, en Medellín, y en esa iglesia habían un tiempo que tenían bancas de esas de madera tipo iglesia católica muy grandes, ¿cierto? Y una vez estábamos hablando con una muchacha como Paulita. No, Paulita es gorda. No, muchacha, tenía más carne. No, en el pilín. Entonces resulta que empezamos a hablar por esa muchacha y esa muchacha, el techo de ese auditorio donde estábamos era altísimo, tenía como 6 metros de alto, ¿sí? Era altísimo ese techo. Y empezamos a hablar con la muchacha y se le empieza a manifestar un demonio a esa muchacha. Y esa muchachita con esa manito, yo me acuerdo que esa manito, la muchachita, cogió esa silla de una esquina y la levantó como si fuera levantando una silla plástica de estas. Y cogió y tiró esa silla hacia el techo. Rompió las tejas y volvió y cayó. Era endemoniada, está en poseída. Una fuerza sobrenatural. ¿A qué quiero llegar con esto? La fuerza sobrenatural. El tal es que esas características las tenía el endemoniado Gadareno. Esas características las tenía. Pero donde yo me quiero centrar es en lo siguiente, en la autoridad
de Jesucristo, porque a quien nosotros tenemos que exaltar es a Cristo. Amén. Los demonios ven a Jesús, creen y Tiemblan. tiemblan. Amén. Son más creyentes que nosotros. Cuando el demonio vio a Jesús de lejos, lo primero que hizo fue correr y ¿qué? Vean ahí qué dice. Suplicarle. Se postró, dice se postró, se arrodilló, Imagínense. reverenció. Vea, esa era la primera vez, que ese endemoniado o esos demonios veían a Cristo en su forma humana. Y ellos lo conocían ¿de dónde? De la eternidad. Entonces lo conocieron en su forma humana, pero lo identificaron como el Dios eterno. Y por eso le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, los demonios conocían a Jesús de la eternidad. Dime. Entonces, eso quiere decir que los demonios también fueron ángeles. Bueno, esa pregunta se la voy a dar ahorita porque es interesantísima. Hay 3 elementos que enseguida se los voy a decir. Entonces póngale cuestión, mis amados santos de Dios. Referencia aquí importante. Los demonios, que eran 6,000, ¿qué fue lo primero que hicieron? Rogarle. Se arrodillaron y reconocieron el señorío de Jesucristo. Fue lo primero que hicieron. Y usted y yo como cristianos lo hemos hecho. Se dieron cuenta que él era el único que Ay. podía. Ahí viene lo que le pasó, el otro aprendizaje para los discípulos. El Señor les permitió vivir esa tormenta para decirles, en lo que ustedes son profesionales, no importa. Tienen que apegarse a la norma, tienen que apegarse a mí. Y enseguida llegaron a la parte espiritual y les mostró didácticamente, maestro, didáscalos, le mostró en la práctica cómo los demonios se sujetaron a la persona de Jesucristo. Los demonios empezaron, digo demonios porque ahí mismo el texto lo relata. Y el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? El Señor no le dijo al muchacho, ve, Gadareno, ¿cómo te llamas? Juan Martín, Diego. No, le estaba hablando directamente a lo que estaba dominando. Ojo con esto. Dios le habla directamente a lo que te está dominando. Hay creyentes que los dominaron. No son posesos, No. pero están siendo Dominados. oprimidos, dominados, influenciados. Hay creyentes que están siendo altamente influenciados por la música. Hay creyentes que están altamente influenciados por el tema político. Aprovecho la cuña política. El creyente dedicado a la palabra de Dios, el que se dice ser creyente, que lee la Biblia, sabe que el social comunismo es antibíblico. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. El que lee la Biblia, el que tiene comunión con la palabra de Dios, reconoce lo que es de Dios. Y la Biblia le va a hablar a lo que te domina. Porque hoy en día no nos habla Cristo en persona, literalmente, pero nos habla a través de sus oráculos, de la palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? En el próximo mensaje vamos a hablar de las formas en que Dios habla. Pero una de las que más sencilla es, más común es a través de la palabra de Dios. Pero para poder oír la voz de Dios a través de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tener comunión con ella. Si no tenemos con ella, pues obviamente Dios no nos va a hablar. Nosotros los seres humanos somos muy místicos. Nos gusta creer, por eso vamos donde la vieja que nos lee el cigarrillo. Por eso vamos donde la que nos lee el tarot. Porque queremos que en lo espiritual nos hable. ¿Qué me dice el futuro? Lo de los discípulos estabas hablando. ¿Qué me dice el amor? Ahí se escucha cuando tú me estás. Entonces, ¿qué dice? Queremos lo místico, pero Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Pero Dios le habla a lo que nos está dominando. Y el Señor le dijo al endemoniado en este momento, iba en esa línea, al endemoniado, le dijo, ¿cómo te llamas? Y ahí mismo respondieron los demonios, se rebelaron. Legión, porque somos muchos, somos 6,000. Esto es bien importante. Usted sabe cómo conquistó Roma hace 2,200 años el Imperio Romano. ¿Cómo lo conquistó? A través de legiones. Legiones de soldados. Legiones de soldados. Legiones. Una legión eran 6,000 soldados. Esa era una legión romana. 6,000 demonios tenía dentro. Ese hombre tenía dentro de sí
6.000 demonios. Listo, para ir terminando ya, el propósito de los discípulos, ¿cuál era? Primero, demostrarles que todo lo que ellos sabían en Cristo no servían para nada. Era el modelo de Jesús. Luego, en la parte espiritual, les estaba mostrando a ellos quién tenía la autoridad. Por eso de ahí para adelante los discípulos cogían a los demonios y los atendían. Exacto. Cuando el Señor los mandó de 2 en 2, llegaron contentos a él diciéndole, Señor, los demonios se nos sujetan, Señor, tal cosa. Y él les dijo, no se alegren de eso. Alégrense más bien de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Amén. Voy a terminar con esto por tiempo. Vamos a dejar para el próximo tema la conclusión de los Gadarenos, el Dios de los Gadarenos. En el verso 15 del capítulo 5, el Señor oró por él y no empezó a pelear, ¡fuera, demonio inmundo! Y a zapatear. Pronunció la palabra y esa persona, ¿qué fue? Libre. Libre, sí. Santos de Dios, ¿qué es lo que hace que una persona conozca a Jesucristo? La palabra de Dios. Usted quiere ser transformado, ocúltese, guárdese, ampárese bajo la palabra de Dios. El único libro que nos puede cambiar es la palabra de Dios. Acá en Transformación, ese es uno de nuestros fundamentos principales. Aquí nosotros no cambiamos a nadie. Yo puedo ser un tipo sensacional, puedo tener una personalidad rodeadora, puedo tener 1000 virtudes, pero yo no voy a cambiar a nadie. Mi esposa puede ser una mujer sensacional, espectacular. Ella no es la mujer maravilla, pero sí es una maravilla mujer. Ella no me puede cambiar a mí. La única persona que me cambia a mí es el Espíritu Santo a través de los rieles de ¿qué? De su palabra. Si usted verdaderamente quiere sentir un cambio en su vida, pasar al otro lado, no seguir igual, déjese transformar por el poder de la palabra. Amén. Cuando Cristo le ordenó a estos demonios que salieran del cuerpo de este hombre, los demonios le dijeron, déjanos ir al hato de cerdos, ¿cierto? Y Cristo les dijo, vayan. ¿Cuántas veces la gente le echa la culpa a Dios de algo que hacen los demonios o que hacen las tinieblas? Muchas veces. Por ejemplo, los niños de Somalia, todo ese tipo de cosas, le echan la culpa a Dios, pero son obras de las tinieblas. Como no conocemos las obras de las tinieblas y no conocemos las obras de la luz que hace el Señor, entonces no logramos identificarlo. ¿Estamos claros en eso? Amén. Amén. Cuando él fue libre, tenía 3 características que con eso terminamos hoy, para que usted se dé cuenta cómo Dios mueve todo un programa, mueve todo la naturaleza y demás para libertar a una persona, a una sola persona. Por eso en Transformación, para nosotros, un alma, Carmen, tú eres muy importante. Cada uno de ellos en su momento han llenado ese espacio que Dios nos ha mandado, porque una persona es muy importante. Verso 15 del capítulo 5, cuando ya fue libre, lo encontraron de tres maneras. Habían 3 características, de su vida. Dice, verso 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron el aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Los chismosos siempre van a decir lo que no es. Y en el verso 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo ven? Sentado. Número 1, sentado. Sí. Y en su juicio cabal. Amén. 3 características que Dios nos da a usted y a mí. Primero, ¿qué significa estar sentado? Sentado es autoridad. Sentado no es estar quieto solamente. Según la Biblia y en el lenguaje del Oriente, en el lenguaje en que fue escrito la Biblia, el estar sentado significa autoridad. Cuando a ti Cristo te restaura, cuando a ti Cristo te liberta, ¿qué es lo primero que te da? Autoridad. Él estaba sentado al lado de Jesús. Sí. De hecho, ustedes van a mirar la Biblia y la Biblia está llena de relatos, por eso es que es muy rico. Este tema no se los puedo dar todos así como quisiera algo detalladito. Pero sentado es autoridad. Sí. ¿Dónde está Cristo actualmente? Sentado. ¿Al lado de quién? A la diestra, a la derecha de Dios Padre. Hay autoridad. Cuando tú vienes a Cristo y te dejas moldear por Cristo y dejas que Cristo llene tu vida, vas a tener ¿qué? Autoridad. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 1 dice, y a los discípulos Dios les dio poder y autoridad. En este momento los demonios solamente tienen poder, no tienen autoridad.
porque la autoridad fue dada solamente a los creyentes, a los hijos de Dios, a los cuales en otro tiempo habíamos sido templo de demonios, pero ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿lo vieron como? Sentado. Sentado. ¿Lleno de qué? De autoridad. Autoridad. Segundo, estaba vestido. Características, ¿cómo estaba él cuando fue ante el Señor? Estaba desnudo y lacerándose, ¿cierto? Y loco. Estaba vestido. La palabra vestimenta en la Biblia es sinónimo de salvación. Pasa que son términos que en español no los vemos. Por eso dice vestidos pues de salvación. La vestimenta en la Biblia, la túnica en la Biblia, representa la salvación. Todo aquel que está vestido está ¿qué? Redimido. Los voy a remitir a Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿qué fue lo primero que ellos se dieron cuenta? Sí, que estaban desnudos. Y tuvieron ¿qué? El miedo. Vergüenza. Vergüenza del ¿Qué Señor. tuvo que hacer el Señor? Dice la Biblia que el primero que ejecutó, que sacrificó animales para vestir a la raza humana fue De ¿quién? Dios. Dios. Entonces, la vestimenta representa ¿qué? Salvación. ¿Este hombre fue salvo? Sí. Sí. Amados, por muy endemoniado que esté, por muy loco que esté, cuando la palabra de Dios entra a ser mella en el corazón de una persona, eso se va. Ya. Eso se va. Ahora viene lo otro. ¿Qué tan instrumentos somos? ¿Hemos aprendido la lección? ¿Hemos aprendido o todavía estamos en las tormentas? Señor, no tengo para los servicios. Sí, todavía estamos en la tormenta. Dios quiere llevarte al otro nivel. Dios quiere llevarnos al otro nivel, a ti y a mí. Él nos quiere llevar a ese lugar. Y la tercera característica de este ex endemoniado. Está hecho juicio cabal. Tenía razón. Ujú. Usted no ha notado No una podía cosa razonar. particular, que a los cristianos nos tildan de locos. De locos. Amén. A mí me encanta cuando me dicen que soy loco, porque ahí mismo yo le saco todas las credenciales. Sí. ¿Loco? De loco. Si a mí me ha tocado estudiar mayores, pero yo, loco, Karen. A mí me ha tocado estudiar psicología, me ha tocado estudiar administración, me ha tocado estudiar teología, me ha tocado. Lo primero que vuelve a una persona cuerda es aceptar a Cristo. Amén. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Adiós. a Dios. El que realmente quiere ser sabio tiene que someterse bajo la mente de Dios. Termino con esto. Amén. El endemoniado gadareno, que ya no era endemoniado, ya el liberto gadareno, solamente cuando tuvo autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad aquí en esta mañana? Amén. Amén. Solamente cuando tuvo salvación. ¿Cuántos tienen salvación en esta mañana? Amén. Y solamente cuando tuvo cabalidad, entendió el proceso de Dios. ¿Cuántos tienen cabalidad en esta Amén. mañana? ¿Cierto? Amén. Entonces usted, ¿qué le pasa que no está haciendo lo que Dios dice que hagamos? ¿Qué es lo que Dios dice que hagamos? ¿Todavía le va a permitir usted a Dios que le hable a lo que lo domina? ¿Que lo domina su empleo, lo domina su familia, su hijo, su hija? ¿Qué lo está dominando? ¿Qué lo está dominando a usted? Ojo, que cuando Dios empieza a hablarle a eso, se lo quita. Cuando Dios le empieza a hablar a lo que lo está dominando a usted, Él se lo quita. Porque le está estorbando en el plan de Dios. Sí. Que no Téngale comparta- miedo cuando Dios se levante. Téngale miedo cuando Dios se levante, porque se levanta sacando hasta con el nido de la perna. Así Le es. quita todo lo que le haga perder la atención de Él. Yo se lo digo por experiencia propia. Así A es. mí Dios me ha quitado cosas que me ha hecho Pero te llorar. estaban desviando. ¿Usted tiene salvación? ¿Está vestido? Dígalo con confianza. Amén. ¿Usted tiene cabalidad? Dígalo con Amén. confianza. Amén. Quería terminar con esto adrede. ¿Usted tiene autoridad? Amén. Amén, porque esa autoridad no viene de usted ni de su cuerpo. Esa autoridad proviene de la gracia que Dios nos da. Amén. Hoy nos tocó terminar con el gadareno, pero el gadareno, según el verso 20, ¿qué fue a hacer? A evangelizar. Él fue a proclamar. ¿Y en dónde? Sus buenas nuevas a las ciudades. Mire, a mí eso me impacta, porque él no dijo, uy, Señor, si usted se pone a mirarle lógica textual al texto, el Señor Jesucristo nos dijo, venga, gadareno, tome estos. ¿Ustedes quieren saber cuánta plata perdieron en esa época aproximadamente? Eran 2.000 cerdos. Y cada cerdo, según la cuenta que yo hice por la historia, pesaba 250 kilos. Al día de hoy, pongámosle a 10.000 pesos
kilo de de carne de cerdo. carne de cerdo. Sí, así. 250 son 2,5 millones, ¿sí o no? Por 2.000 son 5.000 millones de pesos. Ah, O sea que sí les dio duro. Dentro de 8 días que concluimos esto, les voy a hablar de por qué esa gente le dijeron al Señor que se fuera. El Señor no le dijo al gadareno, "Vea, aquí le voy a dar la platica para que vaya y llegue a la labor misionera". El endemoniado la tenía, el ex endemoniado, el liberto, sí. la tenía clara. Ya el Él evangelista. fue a hablar, El evangelista. él ya era evangelista. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí hemos tenido una experiencia con Dios? Si usted no la ha tenido, no se preocupe, porque Dios quiere que todos los días tengamos una experiencia, como lo decimos acá en Transformación. Él todos los días quiere que usted y yo tengamos una relación con Él viva, dinámica y biológica. Amén. Él todos los días anhela eso. Entonces, amado Santo de Dios, hoy yo sí le quiero retar a usted a que empiece a evaluar esto. Evangelizar no es solamente ir a decirle a la gente, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Evangelizar no es solamente eso. Evangelizar es decirle al otro, mira lo que Cristo ha hecho en mí. Yo antes era un infeliz, Sí. era un idólatra, era un enfermo, era Sí. un incrédulo, pero ahora Él ha hecho eso en mí. Y les garantizo algo. Usted y yo, ¿sabe por qué nos limitamos? Porque creemos que lo vamos a hacer nosotros. No. El que hace la vuelta, ¿quién es? Ese. Es Él. Amén. Pastor, y puede repetir lo que ella dice, yo una vida viva, dinámica. Una relación viva, dinámica y biológica. Relación viva, dinámica y biológica. Biológico. Eso es lo que diariamente hace que usted y yo como creyentes tengamos el dinamismo de Cristo en nosotros. Podemos ya pasar en medio de una discoteca. Obviamente vamos a escuchar las canciones porque están en la memoria, no vamos, Así es. pero no nos van a mover. Cuando yo digo que Ay, le voy a meter para allá. Ay, sí, la- Santos de Dios, vamos a orar a Dios y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Porque tú en tu propósito quieres cambiar.